Imagina que estás en medio de una charla con alguien que conoces de toda la vida. La conversación fluye como una canción que ya sabes de memoria, y de repente, sin aviso, la otra persona se queda en silencio. Ese vacío no es solo ruido, es una señal que tu cerebro grita en busca de sentido, y en esos pocos segundos tu mente empieza a teclear 1000 posibilidades, como si estuviera descifrando un código secreto. ¿Por qué ese silencio nos hace imaginar historias, sospechas o incluso miedos? ¿Qué ocurre detrás de ese pequeño momento que parece romper el ritmo de la conversación? Para entenderlo, primero hay que hablar de expectativas. Nuestro cerebro es una máquina de predicciones y cada vez que interactuamos, crea una regla interna. Él siempre responde en 2 segundos, con una sonrisa y una frase de confirmación. Esa regla se repite tantas veces que se vuelve automática, como un DJ que nunca cambia la canción. Cuando esa expectativa se ve interrumpida, el cerebro registra un error de predicción. No es que se quede sin información, sino que se activa una zona de alerta que busca rellenar el vacío. Esa búsqueda es la que nos lleva a interpretar la pausa como algo negativo, aunque la realidad sea simplemente un momento de reflexión. Ahora, hablemos de los patrones de comportamiento. Cada persona tiene un estilo comunicativo propio: tono, ritmo, gestos, palabras de relleno. Cuando ese estilo se mantiene, nuestro cerebro se siente cómodo, como si estuviera leyendo un libro que ya conoce. Pero cuando el estilo se altera, por ejemplo, alguien que siempre habla rápido y de repente se vuelve pausado, el sistema nervioso libera una pequeña dosis de dopamina, esa misma sustancia que nos premia al descubrir algo inesperado. Esa sorpresa nos mantiene atentos, pero también nos hace vulnerables a interpretar de forma exagerada lo que no entendemos. La interpretación emocional es el siguiente paso. En el instante en que el patrón se rompe, nuestro cerebro no solo busca una explicación lógica, sino que también le añade una carga emocional. Si la ruptura viene de alguien en quien confiamos, quizás la respuesta sea curiosidad o entusiasmo por descubrir la razón. Si, en cambio, la fuente es alguien con quien hemos tenido tensiones, la reacción inmediata suele ser sospecha o ansiedad. Esa carga emocional, a su vez, amplifica la sensación de incertidumbre, creando un bucle donde la duda alimenta más dudas. El efecto de la incertidumbre es poderoso. Cuando no sabemos qué viene después, nuestro cerebro entra en modo de vigilancia, buscando pistas en cada gesto, en cada respiración. Esa vigilancia aumenta la atención, pero también puede generar estrés si la pausa se prolonga. Es por eso que, en muchos casos, el silencio se vuelve incómodo, no porque sea malo en sí, sino porque nos obliga a enfrentar la ausencia de información, algo que nuestra mente tiende a evitar. Sin embargo, no todo silencio es negativo. En contextos de negociación, por ejemplo, una pausa bien colocada puede servir como herramienta de presión, haciendo que la otra persona revele más de lo que pretendía. En una conversación íntima, el silencio puede ser un espacio de reflexión, donde ambos interlocutores procesan lo que se ha dicho. Pero cuando el silencio aparece en momentos inesperados, sin señal de que es intencional, suele percibirse como una falta de interés o, peor aún, como un rechazo velado. Los errores comunes surgen cuando interpretamos esas rupturas con una visión rígida. Creemos que si alguien se queda callado, está enojado, o asumimos que una respuesta brusca indica falta de respeto. En realidad, la mayoría de esas interpretaciones son proyectadas desde nuestras propias inseguridades, no desde la intención real del otro. Aprender a pausar, observar y preguntar antes de saltar a conclusiones es la clave para romper ese ciclo de malentendidos. En los próximos minutos vamos a desmenuzar 3 casos reales donde una simple pausa cambió totalmente el rumbo de una conversación. Y te mostraré 2 trucos simples para usar esas interrupciones a tu favor, sin que te perjudiquen. Quédate hasta el final, porque lo que viene te permitirá leer entre líneas como nunca antes.
Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y déjame tu comentario con la experiencia más extraña que hayas vivido cuando alguien rompió el patrón de comunicación. Y ahora vamos a sumergirnos en 3 situaciones reales que demuestran el poder de una pausa inesperada. La primera está ambientada en una sala de juntas, donde el director de ventas, acostumbrado a cerrar acuerdos en cuestión de minutos, se topó con una respuesta silenciosa de su cliente estrella. La reunión había fluido sin sobresaltos. Los números se presentaban en una tabla que todos conocían de memoria, y el ritmo era constante, como el latido de una canción que ya se ha escuchado 1000 veces. De pronto, el cliente dejó de hablar después de que el director le mostró la última proyección y se quedó mirando la pantalla, sin decir nada. Ese vacío, ese silencio, hizo que el cerebro del director disparara una cascada de hipótesis. ¿Está dudando? ¿Tal vez no le gusta el precio? ¿Será que ha pensado en cambiar de proveedor? En lugar de rellenar el silencio con una respuesta automática, el director tomó un respiro, observó la postura del cliente, notó que sus hombros se habían encogido ligeramente y, en lugar de lanzar otra cifra, preguntó directamente: ¿qué te parece la propuesta hasta aquí? Esa simple pregunta transformó la tensión en una conversación abierta, y el cliente, al sentirse escuchado, reveló una preocupación que había estado ocultando. Una nueva política interna que requería aprobar presupuestos con mayor margen. Gracias a esa pausa, el director pudo ajustar su oferta y cerrar el trato con una condición que benefició a ambas partes. En la segunda historia, nos trasladamos a una cafetería, donde 2 amigos de la infancia se reencontraron después de varios años. Uno de ellos, siempre puntual y con respuestas rápidas, empezó a contar una anécdota sobre su nuevo trabajo. Cuando llegó al punto culminante, la otra persona se quedó en silencio, mirando su taza como si esperara que el cuento terminara. Ese silencio, inesperado, desató en la mente del narrador una serie de dudas. ¿Le aburrí? ¿Le molesta lo que estoy diciendo? En vez de lanzar una disculpa o cambiar de tema, el narrador aprovechó la pausa para hacer una pregunta reflexiva. ¿Te suena familiar esta situación? Esa pregunta abrió la puerta a que su amigo confesara que había estado pasando por un momento difícil en su vida, y que el silencio era una señal de que necesitaba ser escuchado más que escuchado. La conversación tomó un giro profundo, y ambos terminaron compartiendo experiencias que habían guardado durante años. La pausa, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en el puente que los reconectó. La tercera escena ocurre en un escenario de terapia grupal. Una paciente, acostumbrada a hablar sin parar, se encontró frente a una pregunta directa del terapeuta. ¿Qué sientes en este momento? En lugar de contestar de inmediato, la mujer quedó inmóvil, con la mirada perdida en la ventana. Ese instante de vacío provocó una ola de inquietud en los demás participantes, que comenzaron a susurrar, a especular sobre el motivo del silencio. El terapeuta, sin romper el silencio, dejó que la habitación respirara, y cuando la paciente finalmente habló, su voz tembló al describir una emoción que había estado reprimiendo desde hace años. El silencio había creado el espacio necesario para que una verdad profunda emergiera, y el grupo, al presenciar esa vulnerabilidad, se sintió más unido y seguro para compartir sus propias historias. ¿Qué nos enseñan estos 3 casos? Primero, que el silencio no es necesariamente una señal de rechazo. A veces es una señal de procesamiento interno. Segundo, que la forma en que respondemos a esa pausa determina si la conversación se vuelve un callejón sin salida o una avenida de descubrimiento. Y tercero, que la observación cuidadosa y la curiosidad genuina pueden convertir una ruptura en una oportunidad para profundizar la conexión. Ahora, pasemos a los 2 trucos prácticos que puedes aplicar en cualquier interacción para manejar esas interrupciones sin que te perjudiquen. El primer truco consiste en adoptar lo que llamo la técnica del espejo silencioso. Cuando percibas una pausa inesperada, en lugar de llenarla con palabras, mantén tu postura, tu mirada y tu respiración en calma. Observa los micromovimientos del interlocutor, la forma en que inclina la cabeza,
la tensión en sus hombros, la velocidad de su respiración. Esa observación silenciosa envía una señal de que estás presente y dispuesto a escuchar, sin presionar. Después de unos segundos, formule una pregunta abierta que invite a la otra persona a explicar lo que está sintiendo o pensando. Esa combinación de silencio activo y pregunta estratégica ayuda a desactivar la incertidumbre y a guiar la conversación hacia una respuesta clara. El segundo truco es el reencuadre positivo. Cuando la pausa genera una sensación de incomodidad, en lugar de dejar que la mente se llene de historias negativas, reconoce mentalmente el momento como una oportunidad de aprendizaje. Puedes decirte a ti mismo: este silencio me está diciendo que hay algo que aún no se ha expresado, y ahora tengo la chance de descubrirlo. Luego, utiliza una frase corta de validación, como entiendo que necesitas un momento, seguida de una invitación a continuar cuando la otra persona se sienta lista. Este enfoque no solo reduce la tensión interna, sino que también muestra empatía y respeto por el ritmo del otro, lo que suele generar una respuesta más colaborativa. Recapitulando, hemos visto cómo nuestras expectativas crean un guión interno que, cuando se rompe, activa una serie de procesos cognitivos que pueden llevarnos a malinterpretar la intención del otro. Hemos explorado 3 ejemplos donde una pausa cambió el rumbo de la conversación, y hemos aprendido 2 herramientas prácticas para manejar esos momentos con maestría. Ahora, te invito a que pongas a prueba estas ideas en tu día a día. La próxima vez que notes un silencio inesperado, respira, observa y aplica la pregunta abierta o el reencuadre positivo. Verás cómo, poco a poco, tu capacidad para leer entre líneas se vuelve más afinada y tus relaciones ganan en claridad y profundidad. Si alguna de estas historias resonó contigo, si alguna de las técnicas te parece útil, o si tienes una experiencia propia donde una ruptura de patrón marcó la diferencia, déjame un comentario abajo. Me encanta leer tus relatos y aprender de ellos, y seguro que tu aporte enriquece a toda la comunidad. Antes de despedirnos, quiero recordarte que este canal está dedicado a desentrañar los misterios de la mente humana y a ofrecerte herramientas prácticas que puedas aplicar desde hoy. Si te ha parecido valioso lo que acabas de escuchar, suscríbete ahora mismo. Al hacerlo, no solo recibirás más contenido como este, sino que también formarás parte de una comunidad que busca entender mejor la psicología del comportamiento. Además, activa la campanita para que no se te escape ninguna de nuestras próximas exploraciones, donde seguiremos descubriendo cómo pequeños cambios en la forma de comunicarnos pueden transformar nuestras vidas. Y para cerrar con broche de oro, te dejo con una pregunta que te acompañará durante la semana. La próxima vez que el silencio aparezca sin aviso, ¿qué historia empieza a construir tu mente? Reflexiona, observa y comparte tu respuesta en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje de curiosidad y autodescubrimiento. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desmenuzando los secretos de la percepción humana. Hasta pronto.